This call is now being recorded. Listo. Muy bien. Entonces, vamos a empezar, ¿ya? Los triángulos notables, esta palabra notable, significan triángulos que ya sabemos cuáles son sus medidas, son triángulos ya conocidos, por eso se llaman notables. Estos triángulos tienen que ser rectángulos, o sea, tienen que ser así como los que ustedes ven aquí. Pueden estar así, de esta forma, o también pueden estar así. No importa la forma, la cosa es que tengan un ángulo recto. No pueden observar aquí, tienen que tener un ángulo recto. Entonces, si tenemos un ángulo recto, se llama triángulo rectángulo. Y en este triángulo, como ya hemos visto nosotros, sus lados ya se llaman hipotenusa y catetos. El día de hoy vamos a ver una propiedad muy importante de los triángulos, y es que la suma de los ángulos internos de un triángulo, o sea, si yo sumo la medida de este ángulo, más este ángulo, más este ángulo, es 180, me dice aquí. Es una propiedad, ya es una regla, una ley que nunca cambia. Entonces, cualquier triángulo, si es que yo sumo sus ángulos internos, me tiene que dar 180 grados. Eso vamos a comprobarlo el día de hoy. Por ejemplo, con este triangulito de aquí. Acá vamos a ver primero un ejemplo, ¿ya? Imagínense que tenemos este triángulo y no sabemos esta medida de acá, ¿ya? No sabemos cuál es el valor de X. Entonces, pero sí sabemos que hay una propiedad que nos dice lo siguiente, ¿no? La suma de ángulos internos de un triángulo es 180. Eso nos dice la propiedad. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Para poder hallar la medida de ese triángulo, de ese ángulo que me falta, hay dos maneras. Una, simplemente, si yo quiero saber cuánto mide este, sumo los ángulos que tengo, ¿no? Este, por decir, mide 90. Y este de acá mide 45. Entonces, si yo sumo 90 más 45, ¿cuánto me sale? ¿Cuánto me da al sumar 90 más 45? A ver, 135, Miss. ajá, muy bien, Jennifer. 135. Entonces, 135, Miss. ajá, muy bien, chicos. 135. Puedo sumar fácil en mi mente nomás, ¿no? Aló. Muy bien. Entonces, ese número 135 que me ha salido, ya tengo 135 grados, pero ¿cuánto me falta para llegar a 180? Porque me dicen que la suma de los tres tiene que darme 180. Hasta aquí estos dos me suman 135. Entonces, si estos dos me suman 135, este de aquí, ¿cuánto me diría? Bueno, una manera sencilla simplemente es restar. 180, que es el total, lo resto menos 135. A ver, ¿cuánto sale? Si restamos 180 menos 135, ¿no? Miss sale 9,045. ¿Ya has restado o has dividido? A ver, 180 menos 135. A ver, He restado, Miss. ¿estoy seguro? A ver, compruébenlo. 180 menos 135. Así como está aquí, miren. A ver, un momentito. Así como está aquí. 180. Miss sale 45, es que me había Claro, confundido. 45, no te preocupes. Muy bien, gracias por tu participación, más bien. Entonces, aquí está, ¿no? A mí también me sale 45. Pero acá yo lo he hecho en forma de ecuación. Ya vamos a repasar un poquito la ecuación. Aunque ustedes ya saben seguramente ecuaciones, ¿no? Pero también se puede hacer en forma de ecuación. La suma de los tres ángulos me sale 180. Entonces yo sumo, ¿no? El ángulo que no sé, que es la X, más el 90, más el 45. Es igual a 180. Y de ahí voy a resolver como una ecuación. Y es lo mismo también que hemos estado haciendo nosotros también en nuestra mente, ¿no? 90 más 45, 135. Ahí está. Luego 180. Y este 135 que está sumando, ¿cómo pasa al otro lado? Como pueden observar aquí, está restando. 180 menos 135, X me da 45. Y aquí está mi X vale 45. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que este ángulo que me falta, que no sé cuál es su valor, mide 45 grados.
45 grados. Ya, a ver, vamos a ponerlo un poquito más para acá. Ajá. Ese ángulo entonces mide 45 grados. Y si yo sumo al final para comprobar 45 más 45 es 90. Y 90 más 90 es 180. Entonces se cumple la propiedad que estamos viendo, ¿no? Que la suma de ángulos internos de un triángulo me sale 180. Ahí está. Listo. Entonces es una propiedad muy importante que vamos a practicar en un ejercicio, ¿ya? Para que quede claro, porque esto es fundamental para luego poder ver otras cosas más difíciles. Entonces, vamos a practicar, a ver, aquí en ese triangulito, ¿ya? Vamos a cambiarle sus medidas. Esto acá vamos a ponerle un poco para allá. Esto también, todavía no vamos a usar esto. Ya, entonces vamos a cambiarle aquí por decir que este ángulo sea 36, ¿ya? 36 grados. Ya sabemos cuánto mide el de aquí, ¿no? A ver, Rosy dice acá. Buenos días, Rosy. Ha entrado Rosy acá, a ver un momentito. ¿Quién es? Ya. Entonces, vamos observando el siguiente triángulo. Ya sabemos, siempre que ustedes vean un cuadradito, significa que es un ángulo recto. Y un ángulo recto mide 90 grados. Ahora, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hallar la medida de este ángulo de aquí. Vamos a ponerle una letra, ya vamos a ponerle la letra A. ¿Ya? Entonces tengo que hallar la medida de este ángulo, el ángulo A. A ver, intenten hallarlo, por favor. Pueden hacerlo en su cuaderno, con su calculadora, en su celular directamente, pero tenemos que hallar cuánto mediría este ángulo. Y no se olviden que la suma de los tres, la suma de este ángulo A más este ángulo recto, más el 36, los tres me tienen que sumar 180. Entonces, ¿cuánto mediría el ángulo A? Ya, pero vamos resolviendo, por favor. Y ya cuando tengan su respuesta, vamos a dar un par de minutitos, ya pues no es tan difícil. Y quien ya tenga su respuesta puede escribir por el chat o también puede hablar y activar su micro y mencionar cuánto vale el ángulo A. Voy a estar anotando también, ¿ya? Sobre todo aquellos que no han enviado su reto, pueden aprovechar para recuperar, ¿ya? A ver, Me salió 54. 74, dice su compañero William. A ver, vamos a ir anotando ya. 74 le ha salido a William. A ver, ¿alguien? 54.000. 5. Miss, 54. a mí me salió 55. 55, dice la otra compañera. 55. Flor, ¿no? ¿O quién eres? Edith. Sí, Miss. Edith, ya. Muy bien. A ver, los demás también vayan comprobando a ver lo que le ha salido a William, lo que le ha salido a Edith, y vamos a ir viendo, ¿ya? Vamos comprobando. Si ustedes quieren comprobar su resultado, Edith y William, ahora sumen, ¿no? Por ejemplo, si a William le salió 54, ahora tienen que comprobar sumando 54 más 90 más 36, los tres tienen que salirle 180. Igual Edith, ¿ya? A ver, comprueben. ¿Alguien le salió otro resultado? Comprueben, ¿ya? Y me dicen, a ver, mí sí está bien, después de haber comprobado, ¿ya? Sale mi 54. Wilmer, ¿no? 54. Ya, también igual que William. Edith, ¿lo has comprobado? Vamos a ir resolviendo acá, ¿ya? A ver. Vamos a ir practicando con ecuaciones, porque a veces no siempre van a ponerles así la A. Puede ser que algunos le ponen puras letras. Acá le ponen
una letra, acá le ponen otra letra. Entonces, ahí a veces es más fácil hacerlo con ecuaciones, ¿ya? Por eso vamos a ir practicando con ecuaciones. Entonces, decimos, ¿no? A más 36 más el ángulo recto que mide 90 es igual a 180. Esa es mi fórmula, ¿ya? La suma de los tres es igual a 180. Entonces yo hago lo mismo como hicimos en el anterior. A es igual a, acá puedo sumar, ¿no? 36 más 90. A más 36 más 90. ¿Cuánto me sale? 36 más 90. O sea, siempre va a entrar 90 y el ángulo total es 180. Claro, siempre. La suma de los tres. Ya nunca se olviden. La suma de los O tres sea, ángulos. siempre va a entrar mis 90 y 180, siempre, siempre. Claro, es que este ángulo tiene que ser rectito. Pero si es que, o sea, esta propiedad funciona para cualquier triángulo. Pero si es que tu triángulo es recto, siempre va a tener un ángulo que mide 90. Ahora, si es que tu triángulo no es recto, de repente es un triángulo, por decir así, ¿no? Un triángulo así. Un triángulo así. Si es un triángulo así, acá no hay ningún ángulo recto. No hay, ¿no? Pero igual la suma de sus ángulos, de sus tres ángulos, igual te mide 180. Solamente que no tiene ángulo recto. Pero ahorita como estamos viendo puros ángulos rectos, triángulos rectángulos, ya se sobreentiende, ¿no? Pues yo le digo, cada vez que vean ustedes un así como un cuadradito en su esquina, significa que ese ángulo es recto. Entonces ustedes ya automáticamente ya saben y ponen 90, ¿ya? Siempre que sea rectángulo. Y 180 es la suma. Esta sí es la suma de cualquier triángulo. Ustedes si quieren dibujen un triángulo en cualquier lugar con su reglita, agarran su transportador, midan sus ángulos y les va a salir 180. Siempre. Si ustedes agarran también una soga, por así se paran tres niños alrededor de la plaza formando un triángulo con una pita, cada uno agarrando, formando un triángulo con una pitita, por decir, y miden los ángulos igual. Siempre. No importa el tamaño del triángulo, siempre su suma va a ser 180 grados. Es una ley, ya una ley que siempre se cumple. Entonces, si acá sumamos, nos sale, ¿no? 36 más 90, nos sale 126, ¿no? 90 Sí, más Miss. 30, 90 más 30 es 120, ¿no? 100, 110, 120 más 6, 126. Es igual a 180, ¿ya? Entonces, esto solo estamos haciendo para comprobar, ¿ya? Porque ustedes pueden hacerlo en su mente nomás, no hay problema. Es solo para recordar las ecuaciones. Y al final ya nos va a quedar así, ¿no? A es igual, y este 180 voy a restar con el 126. Va a pasar, siempre tiene que pasar así restando. Sumando pasa restando. Y entonces al final el valor de A va a ser la resta, ¿no? 180 menos 126. Entonces, ¿cuánto es eso? 54, Miss. 50. Listo, muy bien. Los dos han estado cerca, ¿no? Han estado muy bien ahí por el resultado. Entonces sale 54 este ángulo. ¿Ya? Ahora, otra manera también más práctica, chicos. Como ya sabemos que este ángulo mide 90, entonces estos dos ángulos que me quedan aquí, ¿cuánto deberían sumar? Si acá ya va 90, estos dos de aquí, este ángulo A más este ángulo 36, ¿cuánto tienen que sumarme? Los dos nomás. Porque ya sabemos que el de aquí me mide 90 grados. O sea, a 90, ¿cuánto le falta para 180? Otro 90, Miss. 90, Miss. Claro, muy bien, otro 90, como dice su compañera. Entonces, si acá ya tengo 90, me falta otro 90. Entonces, ¿qué quiere decir? Que este ángulo, estos dos ángulos que están aquí, al frente de este ángulo recto, estos dos me tienen que medir 90. Entonces, una manera también fácil de hallar es simplemente yo sumo, ¿no? O resto. 90 menos 36, y ahí me va a salir cuánto vale este ángulo, ¿no? Porque ya sé que los dos me tienen que sumar 90, ¿ya? Entonces, eso es una manera práctica, ¿no? De recordar esta propiedad que siempre tienen que saber ustedes, ¿ya? De la suma de ángulos internos. Pero eso solamente para la propiedad. Ahora, ¿dónde lo vamos a aplicar eso? ¿O en qué nos va a servir?
Vamos a ir viendo acá un momentito, a achicar esto. Ya. Entonces, ahora vamos a ver algo también bien importante, que son los, como les mencionaba, los triángulos notables. Hay ciertos triángulos que ya se saben cuáles son sus medidas. Por decir, ¿no? Tenemos el triángulo que mide 45. Como acá mide 45, acá también mide 45, ¿no? Tiene ángulos iguales. 45 más 45, 90. Y 90 más 90, 180. O sea, sí cumple. Este triángulo de 45 grados, ya hace muchos años lo han estudiado todo y ya se sabe cuáles son sus valores. Sus valores son los siguientes. La hipotenusa me mide raíz de 2. Ya, raíz de 2 a veces le ponen así con una K. ¿Ya? Esta K significa un número. Ya ahorita vamos a entenderlo. Pero normalmente raíz de 2 nada más. Hipotenusa, raíz de 2, su cateto también 1 y su otro cateto también 1. Esas son las medidas del triángulo de 45. Ya son medidas que ya se han hallado. Ahora, ¿qué me quiere decir? Quiere decir que cualquier triángulo, rectángulo, que tenga sus ángulos que miden 45, sus lados, como pueden observar aquí, sus 3 lados siempre van a medir en proporción a estos números. Ahora vamos a entenderlo con un ejemplo, ¿ya? Esta letrita K que ustedes están viendo aquí, ustedes la pueden reemplazar por cualquier número. ¿Qué quiere decir? Por decir, imagínense, vamos a ver acá en el siguiente ejemplo. Aquí. Miss, yo no veo la pantalla, es que está paralizado. Sí, a ver los demás, confirmen por favor, si no, vamos a hacer otra vez. Ahora. Sí se ve, Miss. Sí se ve. Sí, ahora ves. ¿Me estás escuchando, mami? Sí, te escucho. Sí, ahora Edith, ¿ves ahora? No, Miss, sigue lo mismo. Si no, Edith, hija, intenta, puedes salir de la reunión y volver a entrar, de repente se te ha, ¿cómo le dicen? Se te ha colgado. Intenta salir de la reunión, sal y vuelve a entrar inmediatamente, ahí seguramente se va a actualizar, ¿ya? Para que puedas verlo así en vivo, porque sí se está viendo. A ver, yo también estoy acá con mi celular y acá también se está viendo, ¿no? Acá está, a ver, un ratito, con el láser, a ver. Sí, aquí está, normal, se está viendo, ¿ya? Entonces, tenemos aquí este triángulo, vamos a cambiarle la medida, ¿ya? Vamos a copiar este triángulo, si no. Ya vamos a copiar este triángulo por aquí, para poder entender un poco más este problemita. ¿Dónde está? Ahí. A ver, un momentito. Ya vamos a dibujar acá mejor el triángulo. Vamos a dibujar acá un triángulo igualito, ya un triángulo de 45 grados. Siempre el triángulo de 45 es más o menos como si ustedes partieran un cuadrado, ¿ya? Tienen un cuadrado y ustedes lo parten, algo así es. El triángulo de 45, muy bien. Entonces tenemos este triángulo, ya sabemos que tiene un ángulo recto. Este ángulo de aquí es recto. Y tenemos sus demás ángulos, el de aquí y el ángulo de aquí. También estos ángulos miden 45 grados, ¿ya? Ahorita vamos a practicar con el de 45. Sobreentiende, ya cuando ustedes dibujan el triángulo, solamente le ponen acá un lado nomás su ángulo. El otro ya se sobreentiende que también mide 45. Entonces, vamos a poner que ustedes tienen ese triángulo, ustedes lo miden, y la medida les sale así. La medida les sale así, ¿no? Este ladito les mide 8, por decir, ¿ya? O vamos a ponerle 6. 6 centímetros. Le dan así, ¿no? Tenemos un triángulo y este lado mide 6. Y queremos hallar la hipotenusa, ¿no? No sabemos cuánto mide la hipotenusa, ni tampoco sabemos cuánto mide el otro cateto. Ahí, ¿no? Entonces, aquí como es un triángulo de 45, tengo dos opciones. Uno puedo hacer, ¿no? Con mi Pitágoras, mi teorema de Pitágoras para hallar. Ahora, otra manera es
si es que yo ya conozco el triángulo notable, yo ya me lo memoricé, yo ya sé cuáles son sus medidas, entonces yo voy a tener en mi mente, ¿no? Del triángulo de 45 grados, sus catetos son iguales, son igualitos. Entonces, ¿qué quiere decir? Acá, en mi problema, si es que este ángulo, de este lado de acá, este cateto me mide 6 centímetros, ¿cuánto va a medir el otro cateto? ¿Cuál sería su medida? Tenía 6 también, ¿no? Claro, 6, porque es igualito, ¿no? Así me dice la propiedad, el otro triángulo notable. O sea, acá automáticamente yo le pongo la misma medida igualita, 6 centímetros. Ahora, ¿qué me dice el triángulo notable? Observo también que la hipotenusa es igual a raíz de 2. Ahora, acá tenemos que el cateto mide 1 y el otro cateto mide 1, pero esta K, ¿qué cosa significa esta K que tienen ahí? Bueno, acá tenemos 6. Este número 6 es igual a 1, pero el número 1, ¿por cuánto se ha multiplicado para que me dé 6? Por 2. Por 2, a ver, 1 por 2. Por 6. Claro, por 6, ¿no? Porque yo voy probando, ¿no? 1 por 2 es 2, ¿no? Entonces no, más. Ha multiplicado 1 por 6, 6. Acá también 1 por 6, 6. ¿Qué quiere decir entonces? Esa K, esa letrita acá vale 6. Ha multiplicado por 6. ¿Qué quiere decir? Que acá en la hipotenusa también está raíz de 2K. No se olviden que cuando está así un número y una letra juntos significa multiplicación. Entonces, raíz de 2K significa raíz de 2 multiplicado por el valor de K. Y aquí ya hemos hallado que el valor de K mide 6, ¿no? Porque ha multiplicado por 6. Entonces, ¿qué quiere decir? Fácil. Simplemente aquí en mi hipotenusa, yo voy a copiar igualito ahí. Raíz de 2. Está mi raíz de 2, y voy a multiplicar, ¿no? Por 6, porque ya sé que vale 6. Ahora, cuando yo hago así raíz de 2 por 6, o multiplico una raíz por un número, es bien facilito. Ustedes lo van a voltear. Primero se pone el número, siempre va primero el número, 6. Y luego la raíz de 2 yo la copio nada más, a un costadito. Sí, 6 raíz de 2. Así quedaría. ¿Ya? Ahora, ¿por qué? ¿Por qué no hallar? Si ustedes hallan en su calculadora el valor de raíz de 2, es un valor infinito. Es 1,12, creo, y es infinito su valor. Ya es un número que no tiene fin. Y a veces en trigonometría, en estos problemas de los triángulos chicos, no lo resuelven, lo dejan así nomás como raíz de 2. Entonces, mejor es trabajar así, porque como ustedes hagan algún problema, en las alternativas va a estar con raíz de 2. ¿Ya? No le sacan su valor, así nomás lo dejan. Entonces, lo vamos a dejar así nomás, ¿ya? Entonces, miren, observen, en el triángulo de 45, si ya tenemos el valor de un lado, como ven acá, ya tenemos nos dieron el valor de este ladito. Si ya tenemos ese lado su valor, ya vamos a poder hallar los demás lados. Sin hacer el teorema de Pitágoras, sin nada de eso. Simplemente yo voy calculando, ¿no? Si es que me sea, obviamente, si es que me he aprendido la medida de este triángulo de 45. Vamos a probar con otro ejemplo, ya para que quede un poquito claro, un poco más claro, ya, a ver. Aunque esto es bien facilito, es cuestión que ustedes se aprendan nomás los lados. Vamos a ver un momentito así. Vamos a probar, a ver, con otro ejemplo. En su mente ya tiene que estar, ¿ya? ¿Cuáles son las medidas del triángulo de 45? 1, sabemos que es 1, 1, raíz de 2. Ahora el problema, de repente ya no va a decir 6, va a decir, por decir, 2,5. Y acá tampoco no sabemos cuánto mide. Es un interrogante. Y acá también, ¿no? Esto, acá tampoco sabemos su medida. También es una incógnita. Entonces, si tenemos estos así, ¿ya? Nos dicen que este ladito, este cateto,
El cateto que está opuesto a 45 mide 2,5 centímetros. Y tenemos que hallar cuánto mide el otro cateto y la hipotenusa. No se olviden que los catetos se llaman igual, ¿no? Cateto, cateto. Pero si estamos hablando de este ángulo 45, el cateto opuesto es el que está al frente, o sea, opuesto. Opuesto a 45 se llama. Y este cateto que está abajito se le llama cateto adyacente. De repente cuando ustedes vean ahí en sus libros, en internet, le van a poner ese nombre, ¿ya? Entonces el cateto opuesto es el 2,5 y el adyacente es el de aquí. Pero acá solamente le vamos a llamar cateto, ¿sí? Para que no se confunda. Hallen, a ver, cuánto mediría este cateto de aquí y cuánto mediría la hipotenusa. A ver, pueden guiarse del ejemplo de arriba. Vamos a ocultar. Ya, vamos a dar un par de minutitos, ya, porque ya se va a acabar la hora. ¿Cuánto medirá el cateto que falta y la hipotenusa? Ya, ahora sí. Entonces, chicos, a ver, observando, ¿ya? ¿Cuánto mide entonces el de aquí? Si el de acá mide 2,5, ¿cuánto mide el de acá? Lo mismo, ¿verdad? No se olviden. Siempre los de aquí van a ser igualitos, miren. Siempre van a ser igualitos en el triángulo 45. Estamos en el triángulo 45. Entonces quiere decir que acá yo simplemente lo copio nada más. Igualito nada más lo pongo. 2,5 nada más. Y aquí, ¿cuánto sería? Y de frente nada más hay para ponerle su valor ya. ¿Cuánto saldría ahí? Dos por 2,5. Ajá, muy bien, ¿no? Entonces, primerito pongo el número 2,5 y luego de frente le voy a poner el valor de raíz de 2. ¿Ya? Siempre va a ser así. En el triángulo de 45. Si me dicen, por decir, que este lado de aquí mide 10, ya automáticamente en mi mente tiene que estar 10, 10, 10 raíz de 2. Si mide 4, 4, 4, 4 raíz de 2. Así nada más, así automáticamente ya tienen que estar en su mente. Ahora ustedes dirán, ¿para qué? ¿No? ¿Para qué nos sirve saber esos catetos y la hipotenusa? Nos va a servir para que ustedes puedan hallar las razones trigonométricas. O sea, para que ustedes puedan hallar el seno, coseno y tangente. Y cotangente, y cosecante, y secante. ¿Han escuchado hablar de eso? De las razones trigonométricas. Seno, coseno y tangente, ¿no? Que son las más importantes. Bueno, para eso nos sirve, chicos, estas medidas. Ya eso lo vamos a ver en la siguiente actividad. En la siguiente actividad que vamos a empezar a partir de la siguiente semana, ya vamos a ir viendo eso. Pero hasta hoy día, yo quiero que aprendan esto, ¿ya? Que es lo más importante. Está facilito, como ven. Ahora la tarea, en este caso, esta era la tarea para el otro grado. Pero ustedes vamos a hacer así, ¿ya? La tarea va a ser lo siguiente, ¿ya? En el caso de ustedes, vamos a ponerle aquí el reto, ¿ya? El reto de ustedes es que van a hallar las medidas, van a investigar, ¿ya? Investigar las medidas de estos triángulos notables. De estos triángulos notables. Ahora, hoy día hemos visto el triángulo de 45, pero no es el único triángulo.
También hay otros triángulos que ya se sabe cuáles son sus medidas. Y esos triángulos, uno de ellos es el triángulo de 60, el que mide 60, y el triángulo de 53. Son los más famosos, ¿ya? El de 45, el de 60 y el de 53. Entonces, ya hemos visto el de 45. Ahora ustedes van a averiguar en internet, en su libro, van a preguntar el triángulo de 60, cuáles son sus medidas notables de sus catetos y su hipotenusa. Y también del 53, cuáles son sus medidas de sus catetos y cuál es su hipotenusa. Ya, eso va a ser nada más el reto. Y yo lo voy a estar compartiendo por el grupo, las páginas que van a trabajar o algunos problemas que van a hacer de su cuaderno de trabajo, ¿ya? Para que ustedes practiquen esto. La siguiente semana no vamos a tener clase de matemática. Van a estar ustedes en el colegio haciendo las actividades con las demás áreas. Entonces, ahí en las tardecitas que tengan tiempo, les voy a dar un par de problemitas para que ustedes practiquen y no se olviden, ya para que la semana que nos toque matemática, ya ustedes hayan practicado algo, ¿no? Si no, se van a olvidar. Entonces, chicos, eso nada más es lo de hoy. Vamos a parar la grabación, a ver. Ajá. Miss, por el WhatsApp pasas los retos.